Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javi Same. Bueno, en este video lo que vamos a aprender es a grabar la pantalla de nuestro ordenador con Filmora. Antes de continuar, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Nos dirigimos a la parte superior en la cual podemos apreciar importar y grabar. En caso de importar, podemos importar los archivos ya sea grabados con tu cámara, etcétera, y también la opción de grabar. Nos dirigimos, le damos un clic en la pestañita. Tenemos tres opciones. Tenemos grabar desde la webcam, grabar pantalla de PC y grabar voz en off. Nos centraremos en la segunda opción, grabar pantalla de PC. Ahora me muestra esta ventana, la cual puedo deslizarla hasta donde desee y automáticamente se me grabó, bueno, se capturó ya toda la pantalla. Si pueden apreciar los puntos acá. Tenemos esquina, el centro, derecha, etcétera. Eso significa que la primera opción es pantalla completa, como acá se ve activado pantalla completa. Ahora desplegamos, nos muestra dos opciones más. Tenemos personalizado y ventana de destino. Vamos a la segunda opción, el cual es personalizado. Y si podemos apreciar, se recorta, se pone al centro. Y también lo podemos arrastrar de esta manera. Por ejemplo, hacemos un clic justo en este icono, arrastramos, por decir esta parte, quisiera grabar esta parte, allí, ahí está. O también desearíamos tener un tamaño fijo al momento de ajustar. Por ejemplo, si quisiera ajustar, en este caso ajusto de esta manera, allí, y no es fijo. Para ello, para que el tamaño sea fijo, por decir, vamos a deseleccionar, en este caso está seleccionado acá, este icono. Hacemos un clic, deseleccionamos y ahora sí, arrastramos de los extremos y se mantiene su tamaño proporcionado. Ahí está. Si reduzco, por ejemplo, se mantiene proporcionado. Y si otra vez activo este icono, puedo apreciar de acá. Puedo mover y igual, a gusto de que deseen, ¿no? Ahora, en este caso me gustaría grabar pantalla completa. Hago un clic, le pongo pantalla completa. Otra vez me marca toda la pantalla completa. Y también tenemos más ajustes. Vamos a ajustes. Tenemos la ruta donde se guardará la grabación. Los fotogramas por segundo. El estándar es 25. Está bien, lo dejamos ahí. La calidad mejor. También tenemos bueno, mejor, el mejor. Dejamos el mejor. Tenemos también 4 opciones de puntero del mouse. A gusto. Me quedo con la primera. Y atajos de teclado con F10 lo que hacemos es reanudar o pausar. Y con F9 tenemos iniciar o detener. Entonces lo dejamos así, ajustes. Y para empezar la grabación simplemente presionamos en el botón rojito. Empieza 3, 2, 1. Ahí está. Ya empezó a grabar. Si vamos acá, en la parte inferior, vemos que el tiempo ya está corriendo. En caso que quisiera pausarlo, simplemente presiono acá. Está pausado, el icono cambia. Vamos a verlo, ahí está. Se quedó en 10 segundos. Y para reanudar igualmente hacemos un clic y empieza a grabar nuevamente. Vamos a verlo, ahí está. 13, 14, 15 segundos. Y simplemente para ya importarlo, terminar la grabación, presionamos acá. Hacemos un clic en este botón. Listo. Tenemos esto. Cerramos esto porque ya prácticamente grabamos todo. Simplemente hacemos un clic en añadir proyecto o también, vamos a borrarlo, podemos arrastrar y soltar en este sentido. Ahí está. Bueno, hasta aquí este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada, chao chao, hasta el próximo video.